Darles las gracias y darles la bienvenida a este congreso sobre Federico García Lorca en Soria. Dar las gracias a las personas que me acompañan en la mesa, sobre todo a María José, nuestra vicepresidenta, Jesús, Emilio, y disculpar la presencia del presidente de la Diputación, de Benito Serrano, que le hubiera encantado estar aquí, pero por un problema personal no ha podido estar presente como le hubiera gustado. Decir que Soria es tierra de poetas me parece que es redundar en algo que es conocido por todos, pero tenemos que agradecer, como no, a Bécquer, a Machado, a Gerardo Diego, que establecieron una simbiosis con nuestra provincia, entre nuestra provincia y sus versos, y hicieron que nuestra tierra haya llegado al corazón de muchas personas. Esto se sigue replicando cada vez que se producen poemarios que están en el entorno, como habrán podido ver, de los premios Leonor y Gerardo Diego, y es una alimentación mutua entre poetas y provincia que queremos seguir fomentando. Pero lo que hemos venido a hacer es reivindicar a uno de los grandes escritores y poetas que ha dado nuestra patria, que es Federico García Lorca. Un poeta internacional, un poeta universal que tiene particularidades. Y esas particularidades son las que nos acercan a él. Todas esas particularidades son las que queremos destacar para poder ver cómo hay una relación entre Federico García Lorca y nuestra provincia. Y en este argumento vamos a encontrar en este congreso, vamos a encontrar muchos argumentos que van a nuestro favor. Soria tiene razones más que suficientes para hacernos ir descubriendo en cada conferencia y en cada ponencia qué huella ha dejado en el corazón del poeta granadino y cómo supo inspirar a través de sus gentes y sus tradiciones a este poeta. Quizá de una manera muy leve, quizá de una manera muy sutil, pero creemos que una provincia como Soria siempre deja su impronta en las personas que nos visitan, y más si tienen la sensibilidad de la poesía. Este congreso nos desvelará que hubo un soriano, que fue el Cicerón que tuvo Federico en su viaje a Nueva York, y quizá podemos decir que gracias a él hay partes de Soria en ese poeta en Nueva York. Este congreso, además, también vamos a descubrir cómo Federico García Lorca vino a la provincia de Soria y en la provincia de Soria representó en su grupo La Barraca, con sus 30 actores universitarios aficionados, cómo representaron la tierra de Álvaro González en su tierra, en Soria, en los lugares donde tuvo lugar ese romance. Vamos a poderlo ver en pueblos como San Leonardo, el Burgo de Osma, Vinuesa, Ágreda, Almazán, Soria capital. Y Federico, como no puede ser de otra manera, y aquí tenemos a su alcaldesa, visitó el yacimiento celtíbero de Numancia y también visitó Torrearévalo. En Torrearévalo tiene una particularidad. Torrearévalo es la cuna natal del introductor del krausismo, de Julián Sáenz del Río, una persona que fue de suma importancia para la institución de libre enseñanza, una institución donde García Lorca, cuando estuvo en la residencia de estudiantes, se formó y que interiorizó muchas de esas enseñanzas aprendidas en ese momento. Tenemos que hacer homenaje a esa visita y tenemos que ver cómo no fue ajeno a esta provincia con la financiación que hubo del proyecto del teatro itinerante por parte de Fernando de los Ríos, que fue amigo de Lorca. También queremos airear en el Congreso la relación que hizo que Soria nos visitara y el enriquecimiento que tuvimos a través del par de ocasiones que nos visitó en 1932. Pero este congreso, yo creo que lo que más tenemos que hacer es felicitar a todos ustedes que están aquí por venir a conocer a Lorca, por venir a descubrir a Lorca diferente, y sobre todo dar las gracias a quienes han organizado el congreso, quienes han dado alma a este congreso, a Jesús Rubio, a Emilio Ruiz, y no me puedo olvidar del trabajo de los técnicos del Departamento de Cultura, que han hecho posible todo lo que vemos, desde la imagen que nos representa aquí con esta composición de Federico García Lorca,
con un dibujo original de Federico y que creo que ilustra perfectamente qué es este congreso, qué es lo que buscamos en este congreso y dónde vamos a llegar. Para terminar esta presentación me gustaría desear que los lazos del congreso se afiancen más entre Soria y Federico y sobre todo saber que si la poesía popular es la esencia de poesía, Soria tiene una parte popular que puede ser la esencia de este congreso. Así que muchísimas gracias y espero que descubra la esencia popular de Soria a través de este congreso. Saben ustedes que no hay ayer sin anteayer. La historia es irreductible. El Centro de Estudios Sorianos, una modesta institución soriana que viene funcionando desde el año 51, ha querido hacer meterse en esta aventura de la que espero que ustedes la lleguen a poseer. No me gusta la palabra reivindicar. La gente está ahí, la gente hace cosas. Debemos poseer lo mejor de lo que tienen. El problema viene cuando, como decía Rubén Darío, se pierde mucho tiempo en destruir lo que la creación se pierde en la destrucción. De modo que les doy las gracias por estar aquí. Me alegro de que todos nuestros amigos hayan aceptado venir. Su generosidad es enorme y podrán ustedes disfrutarla. De modo que muchas gracias y Jesús. Bien, buenos días. Simplemente saludarles, darles la bienvenida también yo. Voy a reiterar algunas cosas que ya se han dicho, pero creo que es de estricta justicia agradecer a nuestras autoridades de la Diputación de Soria que acogieron el proyecto de este encuentro con una inmediatez enorme y que han arbitrado los medios que lo hacen posible. Le pido a nuestra vicepresidenta, que estuvo en el principio de la idea, que le transmita a la corporación nuestro agradecimiento. Nuestro agradecimiento también, sobre todo a la sección de Cultura de la Diputación. Voy a poner algunos nombres propios. Evidentemente, el diputado responsable, don Enrique Rubio Romero, que nos acompaña, los técnicos de la sección, coordinados por Enrique Borovio, y quiero mencionar también particularmente al diseñador de la sección, a don Roberto Peña Baltueña, a los trabajadores de la imprenta, que en un tiempo rapidísimo y con diligencia y buen gusto, pues nos han puesto en las manos el material que nos va a permitir estos días funcionar esta guía con los programas y demás. Quiero también darles la bienvenida a nuestros ponentes, a los músicos, a los titiriteros que actuarán mañana, porque todos, desde el principio, aceptaron participar sin condiciones y cuando la idea del Congreso era solo una especie de entelequia, no se había concretado nada, todo el mundo aceptó. Se han movido algunos, muchos miles de kilómetros, es decir, han cruzado el Atlántico para estar estos días con nosotros. Por lo tanto, no podemos estar sino agradecidos con ellos. Obras son amores y no buenas razones, es decir, esta es la cuestión y vamos a poder, creo, disfrutar con sus conocimientos. Ojalá seamos capaces de asimilarlos y espero y deseo que pasen unos días gratos entre nosotros. Nuestro agradecimiento también a ustedes, quiero decir, a todos los asistentes que han encontrado tiempo, y tiempo es lo único que somos, para dedicarlo a conocer un poco mejor nuestro pasado provincial. Aquellos años 20, 30, con tantas expectativas, con un cambio histórico notable que después se frustró en buena parte, pero unos años de una intensidad enorme. Yo quisiera que por un momento nos imagináramos este congreso
este encuentro Federico García Lorca en Soria como un tapiz, pero lo que vamos a intentar es darle la vuelta para ver la trama del tapiz, para ver los hilos que le dan consistencia. Y aquí empiezan a aparecer los nombres propios. Por supuesto, el hilo fundamental, un gallego diría, si fuera un poco valleinclaniano, diría un cadillo, que es un hilo de muchas hebras, por lo tanto muy, muy fuerte. Evidentemente, el hilo fundamental es Federico García Lorca y la relación con la provincia. Pero de inmediato empiezan a aparecer otros nombres, su mentor, don Fernando de los Ríos, o nuestro paisano Ángel del Río, a quien queremos también dar visibilidad y reivindicar, o el gran musicólogo Kurt Schillinger, y después toda una serie de personas que hicieron posible estos viajes y que atendieron a estos ilustres visitantes. El entrecruzamiento de todas esas vidas, de todos esos hilos, es lo importante. Si llegamos a entenderlo, después cuando le demos la vuelta al tapiz, lo veremos muchísimo mejor. Y además, en estas cuestiones, ningún hilo es secundario. Los matices a veces están en los hilos más pequeños. Bien, no me voy a alargar, simplemente reiterarles nuestro agradecimiento por su participación, por su interés, y vamos a intentar trabajar estas 2 jornadas dando un poquito más de visibilidad a nuestra provincia. Muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, pues disculpar al presidente Benito Serrano porque hoy no ha podido estar con todos nosotros, pero a mí sí que me gustaría dar las gracias tanto a Jesús como a Emilio, porque es verdad que desde hace un año que vinieron a mi despacho, ¿no?, a proponernos este congreso que hacía falta, ¿no?, que me decían es que es muy importante para recordar y para hacer estas 2 jornadas que necesitamos que la gente poner en valor a Federico García Lorca. Sí que es verdad que en el primer momento desde el departamento y yo desde Presidencia dijimos que sí, que sin ningún problema apostamos por la cultura. También he de deciros que aparte de este congreso sí que ya empezamos a hablar y a caminar, ¿no?, con otras ideas y que espero que muy pronto se pongan en valor. Como bien me decían y me hablaban de Sanz del Río, Julián Sanz del Río, que una persona, una figura tan importante, ¿no?, que es para los sorianos y lo que significa para toda España. Bueno, pues que sepáis que hay proyectos que desde la Diputación siempre vamos a estar intentando, ¿no?, poner ese granito de arena y que nunca dejaremos de apostar por la cultura y que jamás dejaremos de apostar por nuestra gente. Al final, es verdad que gente que quiso venir a conocer, ¿no?, lo que había aquí en Soria y como bien decís, estas 2 jornadas va a demostrar que Soria, la provincia de Soria, ha sido muy importante para la historia de España. Con lo cual, espero que disfrutéis. Veo muchas caras conocidas. Espero que sé que estas 2 jornadas vais a disfrutar todos. Así que, de verdad, me alegro y daros las gracias a todos por participar en estas 2 jornadas. Buenos días. La lección inaugural corre a cargo de don Andrés Soria Olmedo, catedrático de Literatura Española de la Universidad de Granada, ya emérito. Tiene una amplísima bibliografía lorquiana, por ejemplo, Fábula de Fuentes, Tradición y vida literaria en Federico García Lorca, antología Las vanguardias y la generación del 27. Ha recogido la mayor parte de sus trabajos en los 2 tomos de Disciplina y pasión de lo soñado. Ha editado las obras completas de García Lorca para la Biblioteca Castro, en 2 volúmenes, 2019 y 2021. Los ensayos Lenguaje de poema y Lenguaje del drama sobre la poesía y el teatro de García Lorca. Ha sido comisario de las exposiciones Viva Don Luis, Alberti sobre los ángeles,
Aquel momento ya es una leyenda, la generación del 27. Back Tomorrow, Federico García Lorca, poeta en Nueva York, con Christopher Maurer. Y Una habitación propia, Federico García Lorca en la residencia de estudiantes. Es, por lo tanto, el lorquista español más eminente. Título de la lección inaugural: Fernando de los Ríos, mentor de Federico García Lorca, relaciones intelectuales y familiares. Cuando quiera, don Andrés. Ante todo, quería dar las gracias a los organizadores de este congreso, especialmente a Jesús Rubio y a Emilio Ruiz Sastre y al resto de las autoridades y las personas que han organizado y que me han invitado. Y naturalmente a mi presentador, César Ibáñez. Fernando de los Ríos, mentor de Federico García Lorca, relaciones intelectuales y familiares. Pues respondiendo al título, Fernando de los Ríos fue mentor de Federico, de su hermano Francisco y, en fin, de toda la familia García Lorca, tal como lo es en la Odisea mentor del joven Telémaco. Lo educativo es una instancia básica en el proyecto ideológico de Fernando de los Ríos y su mujer, Gloria Giner de los Ríos, prima lejana de Fernando e hija de Hermenegildo Giner de los Ríos, hermano de Francisco Giner de los Ríos, el fundador de la Institución Libre de Enseñanza. Hermenegildo fue catedrático de instituto en Barcelona, fue colegial del Real Colegio de España en Bolonia, incluso escribió una historia del colegio con otro colegial, Pedro Borrajo, una historia bastante estimable, aunque a Benedetto Croce no le gustaba. Tradujo Corazón de Edmundo de Amicis, un libro sobre los estudiantes de una escuela leído, digamos, por los lectores de Platero y yo en su época, época de nuestros padres y abuelos, hasta por Manuel Vázquez Montalbán, quien retuvo Una comida frugal de pan y vino, salchichón y rodajas de calabaza, ¿no? Luego de las historias de ese corazón, que es un libro como de ilustración pedagógica, pues se desprendió los dibujos animados de los Apeninos a los Andes. Enseñanza, por tanto, es como el dominio, como educación o, de modo más pedante, Bildung, en la tradición de los románticos alemanes, que llega desde Schiller hasta Krause y San del Río y la Institución Libre de Enseñanza. Eso es lo que aparece en Granada, para sorpresa al principio y enseguida devoción o rechazo, en la figura de este matrimonio que se instaló en una casa del final del Paseo del Salón, perteneciente a doña Berta Wilhelmi, un personaje singular también de aquella Granada, benefactora y promotora de sanatorio antituberculoso, entre otras cosas. Los mitos sobre este rondeño de 1879 fueron varios, todos alimentados por la extrema derecha o, si queremos, la burguesía bien pensante, ¿no? Según Lorca, en mi ciudad se agitaba la peor burguesía de España al final de ese proceso que
esa burguesía hizo fracasar, una parte de ella, ¿no? Incluso cuando Fernando de los Ríos estaba todavía cerca del Partido Reformista y apoyaba las ideas del discurso orteguiano Vieja y Nueva Política de 1914. Después de unas peripecias que no hacen al caso, llegó a mis manos, que no lo tenía, un ejemplar de La filosofía del derecho de don Francisco Giner y su relación con el pensamiento contemporáneo. Madrid, Biblioteca Corona, 1916. Firmado con letra muy cuidadosa, Bernardo Olmedo Herrera, Granada, 20 de mayo, 1916. Y dedicado, sin fecha, pero probablemente con posterioridad, a Bernardo Olmedo, con afecto de amigo Fernando F. de los Ríos. En letra impresa, el libro va dedicado, cito, a la memoria venerada del maestro y a los que compartieron conmigo sus lecciones. Su publicación era inmediata a la desaparición de Francisco Giner de los Ríos en 1915. Si nos adelantamos 10 años, en un artículo titulado Un estudiante español en Alemania, publicado en el Defensor de Granada el 21 de febrero de 1926, leemos que el nuevo Ateneo científico, literario y artístico ofreció la intervención de Antonio de Luna, recién regresado de Italia y Alemania, cuyas universidades ha visitado como ampliación de estudios, y que, cito, el presidente de la sección de Ciencias Morales y Políticas, don Fernando de los Ríos, presentó al conferenciante y expuso que consideraba un deber, al inaugurar sus tareas, las tareas de dicha sección, dedicar un sentido recuerdo al que fue vocal de la misma, don Bernardo Olmedo. Ensalzó con sinceros y elocuentes frases la caballerosidad y el talante del señor Olmedo, haciendo notar que supo unir a las actividades de su profesión las aficiones de un espíritu sensible a las emociones de la cultura. Fue muy aplaudido el señor de los Ríos. El 9 de febrero de ese mes, mi abuelo, Bernardo Olmedo Herrera, nacido en 1880, fue muerto por un pariente a la puerta de su tienda, llamada la Isla de Cuba, en la calle Hilera. Era comerciante, pero leía en español, en francés, en inglés, en alemán, en italiano. Llegó a traducir a Sestesso de Leopardi al alemán. No, tuvo muy buena biblioteca y básicamente dentro de su lugar de provincia, pues es como tiene un perfil de la generación del 14. A partir de ahí, mi abuela Amalia, a quien tampoco llegué a conocer, se quedó viuda con 7 hijos. Mi madre, la más chica, tenía 4 años cuando perdió a su padre. Pero por las memorias de Vicenta Fernández Montesinos, Tica, sé, por ejemplo, que esta abuela mía, cuya hija mayor se había casado con un primo de Federico, era de las poquísimas personas que visitaban a la familia García Lorca en su desolación, con 2 muertos en su haber, de los años 36 y 39. De manera que la historia que vengo contando por esta digresión pues tiene esos rasgos de cercanía bastante singulares. Volvamos ya a 1915. Fernando de los Ríos se fija en Federico, en principio, como músico, como intérprete de Beethoven y en el centro artístico. Creo que en cierto momento él da una conferencia sobre Beethoven, probablemente porque hay un pequeño acontecimiento creo que es Juan Ramón Jiménez, que traduce un libro sobre Beethoven de Romain Rolland, que fue una de las primeras publicaciones
de la residencia. Y luego Fernando de los Ríos no olvidará, como veremos, esa dimensión del Lorca músico. En 1915 y en el centro artístico, a partir de ahí pues hacen amistad, y probablemente la instancia más importante de esa amistad que recuerda a Francisco, que digamos a diferencia de su hermano sí era muy buen estudiante y fue muy buen discípulo profesionalmente hablando de Fernando de los Ríos, pues una de las particularidades inmediatas de esa amistad es el acceso a la biblioteca. Es decir, Fernando de los Ríos les prestaba a los estudiantes y a sus amigos, les abría su biblioteca en un gesto que fue aprovechado inmediatamente pues, por Lorca, ¿no? Eso lo ha glosado bien Luis García Montero en un trabajo sobre Lorca lector, ¿no? Por ejemplo, él le prestó los diálogos de Platón y eso pues probablemente pues le abrió camino para orientarse en su sexualidad diferente, por ejemplo. Y después también le sirvió directamente para examinarse de Derecho Constitucional y pasar el examen con cierto garbo. En la primavera de 1919, Lorca había llegado a Madrid. Se alojó en una pensión familiar con Mora Guarnido, en cuyo libro sobre García Lorca y Granada hay también unos recuerdos muy precisos de la llegada de Fernando de los Ríos a la universidad, ¿no? Del asombro que les causaba a unos estudiantes más bien salvajes, ¿no? Este señor que venía con chistera y con chaqué, pero que el primer día les dijo que los estudiantes que le dieran su tarjeta y que en ella pusieran los idiomas que hablaban. Entonces, claro, pues, estos se precipitaron a inventarse aquello como para burlarse del profesor, y resulta que al día siguiente este señor estuvo exactamente igual de cordial y de esto, y se fue ganando a los estudiantes, y según su hija Laura, pues había un grupo que lo acompañaba hasta su casa, que era, digamos, bastante lejos, ¿no? La universidad está en el centro de la ciudad y el salón está casi en la periferia, ¿no? Entonces, pues, iban comiendo higos chumbos, dice, recuerda Isabel. Entonces, en junio del 19 volvió a Granada y participó en un recital poético justo en un homenaje a Fernando de los Ríos en el Centro Artístico, un homenaje por haber salido de diputado en Cortes ya por el Partido Socialista Obrero Español.
Y a ese acontecimiento asistieron también el empresario teatral Gregorio Martínez Sierra y Catalina Bárcena, y como bien estudió y expuso Emilio Peral, pues terminaron encargándole lo que llegó a ser el maleficio de la mariposa. Y por tanto, Lorca pues se trasladó a Madrid con el primer objetivo de preparar aquello. Enseguida también fue a Madrid con unas cartas de presentación de Fernando de los Ríos a Juan Ramón Jiménez, que naturalmente le abrieron una serie de puertas, entre ellas las de la residencia estudiante, ¿no? Mi querido poeta, ahí va ese muchacho lleno de anhelos románticos, recíbalo usted con amor que lo merece. Y la respuesta se conserva también. Su poeta vino y me hizo una excelentísima impresión. Me parece que tiene un gran temperamento y la virtud esencial, a mi juicio, en arte, entusiasmo. Y en una entrevista que le hicieron el año 29, ¿no?, le explicaba a Jiménez Caballero: ¿y los amigos de Madrid, de tu residencia, cómo viniste a la residencia? Yo estudiaba Derecho y Letras en Granada. También es una muestra como de la autopresentación, digamos, de Lorca. Antes había estudiado música con un profesor que había hecho una ópera colosal, Las hijas de Jefté, que se llevó un horrible pateo. Yo le dediqué mi primer libro, Impresiones y Paisajes. Había recorrido España con mi profesor y gran amigo, a quien debo tanto, Domínguez Berrueta, que también era de la institución. Me tenían preparado el que me marchara pensionado a Bolonia. Pero mis conversaciones con Fernando de los Ríos me hicieron orientarme a la residencia y me vine a Madrid a seguir estudiando letras. Y es cierto que intentaron que fuera al Colegio de España, pero no había plaza y no quería ni atado, porque ya se había hecho amigo de Adolfo Salazar en Madrid y tenía clarísimo, escribe en una carta muy impresionante a su padre, que tenía clarísimo que si se quedaba que él era un artista y si se quedaba en Granada, pues se iba a ahogar, ¿no? Y que a pesar de que siguió teniendo unas relaciones muy frecuentes siempre, hasta su muerte con la ciudad y con su familia, ¿no? Y eso lo recuerda, como todos sabemos, Antonio Machado, ¿no? En su Granada, ¿no? El crimen fue en Granada, a verlo, en su Granada, ¿no? Pero era esencial el irse y la residencia pues resultó providencial, ¿no? Otro lazo que se establece enseguida es más o menos circunstancial, y podemos oírlo en el recuerdo, en uno de los recuerdos de Isabel García Lorca. Ya instalado en la acera del Casino, conocí a Laura de los Ríos. Desde siempre fue como una hermana para mí y a lo largo de la vida hemos tenido una relación tan íntima que ni siquiera ha podido romper la muerte. Ella no tenía hermanos y yo, como no iba al colegio, no tenía amigas. Nos conocimos porque Federico ya tenía relación con Fernando de los Ríos. Me llevó un día a su casa para que jugara con mi amiga. A mi madre se le ocurrió preguntarle a la de Laura, que era profesora en la Escuela Normal de Maestras, si podía recomendar a una persona que me diera clase en casa y me sacara de paseo, porque no estaba contenta con la que teníamos.
y porque el primer día que la llevaron de chica al colegio de monjas la metieron en un cuarto de la rata horrible tal, y la muchacha que fue a recogerla de la casa le dijo: mire usted, señora, que esta niña no puede estar en el colegio. Entonces eso era así de concreto. Gloria le propuso que Laura y yo diéramos clases juntas y nos recomendó una criatura ideal que aún la tengo fija y clarísima en el recuerdo. Se llamaba Isabel y vivía en el Albaicín. Así comenzó mi educación. Además de las clases de laseño, Gloria nos daba clases de historia, geografía y literatura, de manera que tuve el gran privilegio de recibir de ella la educación y la instrucción al estilo de los mejores tiempos de la Institución Libre de Enseñanza. ¿Cuánto debo a los padres de Laura? A mí me ha impresionado mucho que la habitación más importante de aquella casa fuera la biblioteca. En la mía había muchos libros, pero estaban todos en el estudio de mi hermano. En casa de Laura se respiraba un desmesurado amor al estudio y al esfuerzo personal. Como buenos institucionistas, sus vidas fueron un ejemplo. Tío Fernando, como acabé llamándolo después, estaba siempre leyendo en su despacho. Sin embargo, aquel estudioso, por puro amor, lo dejaba todo para acudir cada noche, como uno más, a la UGT, a defender a los que apenas sí sabían leer. Hacía falta valor, convicción y generosidad para hacer esto en una ciudad como Granada, en la que contaba con el amor y la admiración de muchos, el recelo, el odio de otros y el respeto de casi todos. Y Gloria lo mismo, con la vida entregada a sus alumnas de la Escuela Normal de Maestra y haciendo una labor extraordinaria. Aún hoy me sigue llamando una por teléfono, ya muy vieja, para decirme que las clases de doña Gloria le cambiaron la vida. Y la mía, le contesto yo. En la función que dieron en casa de los Lorca, la función de títeres, con Manuel de Falla, con el propio García Lorca y Hermenegildo Lanz, ¿no? Estas dos niñas, las niñas, dice en el programa que hicieron, las niñas Isabelita García Lorca y Laurita de los Ríos Giner cantaron el primer invitatorio y el villancico de un programa muy conocido, muy sofisticado y muy complejo. Y si uno repasa la correspondencia de Lorca a su familia, son constantes los recuerdos para estas dos niñas, vamos, hasta que ya llegan a la nueva facultad de letras de Madrid, de la Universidad Central, que prácticamente inauguraron en el brevísimo tiempo de gloria efectiva que le cupo a esa facultad, como sabe también Emilio. Entonces, si seguimos, como vemos este hilo cronológico, pues hay estas apariciones, estas intervenciones de Fernando de los Ríos cruzado con Lorca, ¿no? El centro del romancero gitano es el romance sonámbulo y está dedicado justamente a Gloria Giner y Fernando de los Ríos. En la noche de gallo del Ateneo de Granada, en el año 1928, Fernando de los Ríos presenta a intervenciones de Joaquín Amigo, Banús, Arbolella, Menoyo, Carlos Fernández Casado y presenta también el sketch de la nueva pintura, que es una conferencia estupenda que dio Lorca sobre la pintura moderna con lo que hoy o ayer se llamaban diapositivas.
desde el impresionismo hasta 1926, hasta el Miró de 1926. Por otro lado, también podemos sorprender a Fernando de los Ríos en Madrid, por ejemplo, en la tertulia de la revista de Occidente, ¿no? Hay un libro que publicó Gabriel García Madroto en 1928 y ahí recorre las tertulias de Madrid. En la tertulia de la revista de Occidente encuentra que hay una sala de profesores y científicos: Blas Cabrera, Javier Zubiri, el zoólogo Dantín Cereceda, Américo Castro, Fernando de los Ríos o Ángel Sánchez Rivero, ¿no? También hay como una sala médica, y ahí describe a Fernando de los Ríos como europeo profesional, doctor de barba negra y de lentes. En el 29 pues, se hace un homenaje a Federico García Lorca y Margarita Xirgu en Granada, en el Hotel Alhambra Palace, en el que participa naturalmente centralmente Fernando de los Ríos. Y hay un célebre testimonio gráfico de una foto de grupo muy difundida. Después, al mes siguiente, pues, visitó Nueva York, hacia donde salió con don Fernando, pasando por París, viendo el Louvre y Londres, vio a Concha Méndez, por cierto, Londres, y después embarcaron en Southampton para Nueva York, ¿no? A su regreso, una semana después, lo recibieron Ángel del Río y Federico de Onís de la Universidad de Columbia, donde se alojó Federico, pero sobre eso más personas hablarán con más autoridad. Quizás es central en estos contactos el año 31, porque con la llegada de la Segunda República estas minorías intelectuales abrazaron en general la causa otra vez de la instrucción pública, ¿no? El nuevo ayuntamiento de Fuente Vaqueros nombró hijo adoptivo de la localidad al nuevo ministro de Justicia, Fernando de los Ríos. Decidió que la calle de la iglesia se llamara calle de Federico García Lorca y decidieron crear una biblioteca popular. Dice en las actas del ayuntamiento, donde se reconcentren las obras de los mejores autores con el fin de que todo vecino y habitante que sea amante a la instrucción pueda leer y consultar obras, forma la más apropiada para la divulgación científica e instructiva. Es posible que Lorca aprovechara las fiestas de Fuente Vaqueros, que son los primeros días de septiembre, para dar las gracias, ¿no? En ese texto que luego desde su recuperación en el año 86 pues ha circulado muchísimo. Libros. He aquí una palabra mágica que equivale a decir amor, amor, y que debían los pueblos pedir como piden pan o como anhelan la lluvia para sus sementeras. No, si volvemos un momento sobre esas actas, pues hay un temblor de autenticidad en esta redacción del secretario, que sigue emocionando, ¿no? El 25 de abril de 1931, o sea, 10 días después de la proclamación de la República, se nombra hijo adoptivo de la localidad al reciente ministro de Justicia, don Fernando de los Ríos, diputado socialista por Granada, quien, cito, representa para los habitantes la justicia, la libertad, la ciencia y la austeridad. El 9 de mayo se pide la abolición de la pena de muerte y la expulsión de las órdenes religiosas.
y se procede al cambio de denominación de algunas calles. La de la iglesia será ahora calle de Federico García Lorca, cuyo nombre se suma a otros procedentes de la actualidad política, Galán y García Hernández, Alcalá Zamora, o del pasado liberal, Mariana Pineda. El poeta en su conferencia da las gracias por esa distinción. El 30 de mayo, por el señor alcalde presidente, se sometió a la consideración de sus compañeros de consistorio el poderse crear una biblioteca popular donde se reconcentren, etc. ¿No? El fervor republicano y el sesgo social con unas notas izquierdistas meridiano, ¿no? Y ahora que la humanidad tiende a que desaparezcan las clases sociales tal como estaban instituidos y un pluralismo enraizado en las ideas aprendidas en el seno de la institución libre de enseñanza, porque ya ha pasado muchos años en la residencia, además de todo este aprendizaje que estamos recorriendo, ¿no? Que se miren frente a frente la ciudad de Dios de San Agustín con Zaratustra de Nietzsche o el Capital de Marx, porque todas estas obras están conformes en un punto de amor a la humanidad y elevación del espíritu, y al final todas se confunden y abrazan en un ideal supremo. Entonces, todo ese pedagogismo, esa esperanza en la liberación del pueblo a través de la cultura, ¿no?, que también naturalmente se plasma en el teatro desde el punto de vista artístico, entiendo yo, pues tiene esa raíz que con toda una serie de matices pues arranca de las ideas de la institución libre, ¿no? Por otro lado, pues ya hay un momento en que tiene una cierta confianza con Fernando de los Ríos, ¿no? Él escribe, por ejemplo, a Carlos Morla Lynch, probablemente después de estos días de pronunciado este discurso, porque dice, estoy recién llegado del campo, puede ser que ese campo fuera haber estado en la fuente, o dice, ya estoy en casa de Granada otra vez y muy atareado, pues tenemos de huéspedes a la ministra de Justicia y a su hija, la ministrilla, que están pasando una temporada con mis padres y no puedo lamer el plato, ni comer con albornoz, ni romper platos para que se ría mi sobrinita. Menos mal que ellas son simpaticísimas. O sea, están pasando ya unos días doña Gloria Giner con la ministrilla, es decir, con Laura de los Ríos. También hay un discurso que pronuncia Fernando de los Ríos en las Cortes Constituyentes que fue muy importante, sobre una cuestión muy delicada entonces, ¿no?, que era la de las relaciones las nuevas relaciones posibles entre la Iglesia y el Estado, ¿no? Y entonces, ahí dice, entre otras cosas, Fernando de los Ríos, somos los hijos de los erasmistas, somos los hijos espirituales de aquellos cuya conciencia disidente e individual fue estrangulada durante siglos. Y coetáneamente escribe un libro sobre este asunto en el siglo XVI. Pero eso inmediatamente se presta a esa idea tan precisa, ¿no?, de los erasmistas que, por ejemplo, lleva a que cuando aparece Erasmo y España de Batallón el año 37, ¿no?, Antonio Machado hace una reseña en Hora de España, ¿no?, dándose cuenta de la importancia ya trágica, pero de la importancia de ese libro y de ese proceso, ¿no? Lorca estuvo oyendo ese
discurso y sacó una sevillana muy difundida que se pueden cantar tranquilamente, ¿no? Viva Fernando, Fernando de los Ríos, barbas de santo, vesteiros elegantes, pero no tanto. Viva Fernando, Fernando el Erasmista, barbas de santo. O sea, viva Fernando, viva Fernando. Viva Fernando, o sea, una sevillana, la misma música de las que hizo grabar y acompaña al piano pues con la argentinita, ¿no? Pero por otro lado, ese perfil de disidencia pues es objeto de ataques, ¿no? En el otoño del 31 pues empieza Diván del Tamarit y es cuando el sindicato universitario, Federación Federación Universitaria Escolar, sí, funda el Teatro de la Barraca con el patrocinio de Fernando de los Ríos. Entonces era ministro Marcelino Domingo, pero enseguida Fernando de los Ríos se transformó, tuvo la cartera de Instrucción Pública y le dio una subvención muy generosa. Pero también de esto se hablará más de cerca y con más conocimiento. Con el hilo de don Fernando, pues sí se puede recordar, que eso lo recogió Gibson en su biografía, ¿no? Que una revista satírica, sí, de ultraderecha que se llamaba Gracia y Justicia, después de hacer algún chiste muy gracioso como Federico García Loca y el que tiene boca se equivoca, no sé qué, no, pues en cierto momento pues dice, no, la barba morisca de don Fernando el laico les daba protección de sombra y algunos cuartos, no pocos, por cierto, a estos, dice, señoritos vestidos de uniforme, en fin. Lo que pasa es que también esa protección de Fernando de los Ríos hay que enmarcarla en una actividad política general, ¿no? Es decir, que al mismo tiempo se lanzan las misiones pedagógicas, y luego se subvenciona el Centro de Estudios Históricos. En Granada, por ejemplo, se crea también con malestar por parte de la derecha la Escuela de Estudios Árabes, ¿no? Se financia, se le da sentido, se resignifica, a lo mejor se diría ahora, el Palacio de la Magdalena en Santander, instalando la Universidad Internacional, ¿no? Que se confía a Pedro Salinas. En diciembre del 31 hay un hecho que, bueno, es como menor, pero que tiene su importancia, y es que Lorca acompaña a Fernando de los Ríos a un viaje por el norte de África, por el protectorado español, en el cual es invitado por las autoridades oficiales, pero también por las comunidades sefarditas y por una logia masónica que se llamaba Cabo Espartel. Y don Fernando era masón, estaba en una logia
en Granada que se llamaba Alhambra, que curiosamente yo la semana pasada estaba por otras razones en Filadelfia, en donde hay un templo masónico al lado del ayuntamiento que se visita y que es curioso, ¿no? Y una de las primeras salas de estas detenidas, ¿no? Está inspirada directamente en la Alhambra y tiene ahí una reconstrucción un poco particular, pero digamos junto a otras ambientaciones en Egipto, en Grecia, tal, pues resulta que es justo la Alhambra el monumento oriental preferido. Y de esta logia pues formaba parte Francisco Palanco, Gabriel Bonilla y Virgilio Castilla. Virgilio Castilla era gobernador civil y Palanco, profesor de la universidad. Los dos fueron fusilados el mismo verano que Lorca, y los otros dos pues tuvieron que ir al exilio, ¿no? Luego la cuestión de la proximidad o no de Lorca con la masonería es una cosa que más o menos se discute, pero lo terrible es que, digamos, probablemente este viaje ¿no? le sirvió para que le rellenaran las dos casillas o prácticamente las 3 casillas de la conspiración, es decir, todas las papeletas para como luego se le atribuyó, para formar parte de la conspiración judeo-masónica. El año 32, por otra parte, lo hicieron, Fernando de los Ríos hizo, aunque yo creo que no llegó a ser efectivo, pero digamos, la orden oficial está, ¿no? Lo hicieron vocal de la Junta Nacional de Música, junto con una compañía notable, o sea, con Falla, Halster, Guridi, por un lado, y Miguel Salvador, Cipriano de Rivas, Cherif, y el propio Lorca. O sea que tampoco se olvidó, por eso decía que no se olvidó de la competencia musical de don Fernando, de la competencia musical de Federico, ¿no? El llanto por Ignacio Sánchez Mejía, por ejemplo, se leyó antes de su publicación, se lo leyó a Morla Lynch y a Fernando de los Ríos, ¿no? Si pasamos el foso de la guerra civil, durante el cual Fernando de los Ríos estuvo como embajador en Washington, nos podemos trasladar a la escuela española de Middlebury, o entre Burgos, decía Pedro Salinas, donde se terminaron juntando toda una serie de profesores, muchos de ellos exiliados. Y ese año 1942 le dieron el doctorado en Derecho, doctorado honoris causa al político, profesor, exministro, exembajador de España, Fernando de los Ríos, que entonces era profesor de la New School for Social Research. Y allí se casó su hija Laura con Francisco García Lorca, el hermano de Federico. Volvió a ser profesor en 1945 y pasó una serie de veranos en
Middlebury. Y murió, como sabemos, en 1949. ¿no? Y Pedro Salinas, que claro, lo conocía también después de haber sido secretario en la Universidad Internacional, ¿no? Dice, pena, le escribe a su mujer, una pena enorme, pero mitigada por esta especie de premuerte que sufría hace años. Y no obstante, Gloria veía y cuidaba y quería en este pobre resto de personas la sombra y el reflejo de lo que fue. Es muy fácil decir, no era ya él, pero seguía siéndolo en su triste materia física. Le he escrito a Gloria, otro desterrado que no ha vuelto a su tierra, como el infeliz de don Federico. Hasta ahí este recorrido se puede quizá completar con alguna nota de la influencia a otro nivel. Siempre a través de la pedagogía de la institución libre de enseñanza. Por ejemplo, esta pedagogía, por ejemplo, daba un valor nuevo y alto al paisaje. El propio Francisco Giner de los Ríos escribió sobre la impresión de recogimiento que puede producir un paisaje de montaña y exhortó a intensificar el diálogo con el paisaje hasta percibir un sentido religioso de comunión con las manifestaciones naturales de la divinidad. En este punto, la religiosidad institucionista, panenteísta, ¿no? muestra claramente sus raíces románticas. Y así lo atestigua, por ejemplo, la contribución de Fernando de los Ríos, directivo del Centro Artístico, como hemos dicho, desde 1915, en una revista de ese año que se llamaba Granada, y un texto que culmina en la descripción de un verdadero éxtasis estético al remontar el río Darro durante la puesta de sol. Ya no hay tal sierra, este árbol, ni aquel ruido. El momento lírico es un fundente sentimental. Estoy frente a frente de la unidad de mi emoción, emoción siempre pura, grande, noble, si se ha ascendido hasta el lirismo. Es un clima al que se acercan indudablemente algunas páginas de impresiones y paisajes, por ejemplo, el primer libro, ¿no? Es media tarde y el sol brilla con fuertes apasionamientos. Tarde de julio llena de fortaleza y de trigos maduros. Por el amarillo rojizo de los trigales se ve correr la brisa suavemente. Alguna vez brilla una guadaña. En el cielo anda casi invisible la luna en creciente. Por un monte se recorta la figura de un viejo pastor. Y al religioso ambiente el sol va dando oros transparentes y llena de misticismo las azuladas lejanías. Si pasamos hay esa afinidad que después se mantiene. Otra de las posibilidades, evidentemente, es la relación con el sentido humanista del socialismo. Es curioso, por ejemplo, que en un número que dedica la Gaceta Literaria a los obreros y la literatura, hay unas cuantas singularidades, como el hecho de que Pedro Murlane Michelena escriba sobre Barbus, y que tiene un debate en la revista Mom directamente sobre el comunismo, o uno que era de Guadix, Juan Aparicio, o sea, granadino, hace una semblanza agridulce, poco extraña, de su profesor Fernando de los Ríos, y se acuerda de un paso de mi viaje a la Rusia sovietista, donde
cito, fiel a su tradición humanística y liberal, infiere que, cito, el espíritu se haya cohibido y no crea. La emoción lírica, que es la emoción creadora del arte, pide vía libre. En ausencia de libertad, la creación poética es insuficiente. ¿Es así? Se pregunta Aparicio, invocando a unos poetas colectivos, populares y libérrimos, cuyos nombres no tienen importancia. Adaptaron su acorde al de las dinamos, de los martillos, de los relojes y todavía al de las descargas de fusil. Es un texto un poco extraño y ambiguo porque Juan Aparicio luego fue un fascista de primera hora y de gran agresividad, ¿no? Pero, no sé, un personaje más templado, Miguel Pérez Ferrero, pues encuentra, por ejemplo, como un chispazo de actual vibración en el sentido humanista del socialismo, que es un libro de Fernando de los Ríos de 1926. Pietro Menarini, en un libro un poco pionero del año 75 sobre el poeta en Nueva York, pues, ha relacionado la actitud social de Lorca y de ese libro con la lectura del sentido humanista del socialismo. Es para nosotros, dice Fernando de los Ríos, el socialismo, una vez concebido no como acto fiat, sino como método a desarrollar fieri, y no como posición de clase, sino como exigencia humana nacida del análisis del interés general, aquel imperativo práctico que aspira a superar el estadio actual mediante la humanización de la economía. Es, pues, el socialismo así concebido un modo de refrescar y espiritualizar las almas y una forma de abrir cauce distante al sentimiento hoy soterrado de la religiosidad de vivir. A la sombra de una tal concepción, la del capitalismo, del ser humano y del sentido de la existencia, se marchitan con presteza los más bellos y elevados valores estéticos, éticos y religiosos. Se trata de un socialismo neokantiano, es decir, considerado como un imperativo moral y no dependiente del marxismo. Pero se ha visto recientemente Miguel Ángel García de la Universidad de Granada ha hecho un análisis, él funciona con parámetros marxistas de esta relación, y ahí un poco la sorpresa está en que la dinámica de la poesía, ¿no? Si en el aspecto más abstracto coincide Lorca con esta idea básicamente moral del socialismo, en la lógica del verso, el verso se vuelve muchísimo más radical y más cercano, se despega de esa esfera y se acerca claramente a posiciones que se pueden identificar más con el marxismo, ¿no? Y también con la tradición cristiana, ¿no? Es decir, la actitud de Lorca hacia lo social en el poema La protesta no se queda en contrastar desde fuera el cálculo frío bajo el cual fluye la verdad de la sangre, ¿no? Debajo de las multiplicaciones hay una gota de sangre de pato, debajo de las divisiones hay una gota de sangre de marinero, sino que comprende la participación en el dolor hasta el sacrificio, en un gesto que es común a las religiones naturalistas y a la tradición cristiana, pero al mismo tiempo tiene esa fuerza de protesta
tan fundamental, ¿no? Yo denuncio la conjura de estas desiertas oficinas que no radian las agonías, que borran los programas de la selva, y me ofrezco a ser comido por las vacas estrujadas cuando sus gritos llenan el valle donde el Hudson se emborracha con aceite. Muchas gracias.